Les damos la bienvenida al podcast número 158 de Crónicas Goomba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompaña Víctor Dalos. A mí me encuentran @Goomba Víctor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. El día de hoy Víctor precisamente nos trae un juego de una franquicia que ya hemos mencionado previamente en el podcast, pero es una entrega un poquito diferente. ¿De qué título vamos a hablar y qué nos quedamos escuchando? Vamos a hablar de Yakuza Like a Dragon y de su banda sonora vamos a quedarnos escuchando Asphodelos. Los invitamos a que se suscriban al podcast. Nosotros producimos contenido semanalmente, completamente gratuito, pero de verdad nos sirve un montón. Si en su plataforma favorita le dan suscribir para que se enteren de cuando estamos publicando episodios nuevos de nuestro podcast. Víctor, hablábamos entonces de que Yakuza no es una franquicia desconocida para nuestra audiencia, o por lo menos para los que nos llevan escuchando un buen rato. Pero esta, entre comillas, séptima entrega, que de hecho se llamaba Yakuza 7 en Japón, es algo diferente. Cuénteme primero cuándo se lanzó, quién lo produjo, quién lo desarrolló y después entramos en materia. Listo, entonces sí, como dice César, en realidad este es el octavo juego de la línea principal de Like a Dragon o Yakuza como se conoce aquí en Occidente, y el juego número 14 de la serie, porque tiene una serie de spin-offs. Salió en noviembre del 2020, inicialmente para PlayStation 4, PC y Xbox One, y en el 2021 salió una versión con mejoras tanto para PC, PlayStation 5 y Xbox One. Incluso en este momento se encuentra en Game Pass cuando estamos grabando. Como decía César, es numerada. Este juego en japonés realmente se llama Ryoga Gotoku Nana. Se traduciría como Like a Dragon 7, Whereabouts of Light and Darkness. Sería Hikari no Yami no... Bueno, ustedes de pronto lo buscan por japonés. Ryoga Gotoku es el nombre del estudio que lo desarrolla. Esto está publicado por Sega. Para Occidente, la serie se llama Yakuza porque la temática y sus historias pues va muy por esa línea y por la sonoridad. Tuvo muy buena acogida el nombre en Occidente, no se llama así en Japón. Y la gente incluso ya está diciendo que Kiryu, que es el personaje principal de los primeros 7 juegos, en realidad es más mascota de Sega que el mismo Sonic. Tiene más juegos lanzados en los últimos tiempos que el mismo Sonic. Y como decía también César, nosotros grabamos un podcast, el 80, en la primera parte. Hablamos de Yakuza Kiwami, que era un remake del primer juego de la serie. Lo actualizaron para PlayStation 4 en su momento. Listo, Víctor. Entonces, no me acuerdo ya de ese podcast de que hablamos en su momento. Creo que de toda la franquicia. Sí, allí hablamos de toda la franquicia y por eso en este momento quiero hablarles un poquito del cambio que menciona César y lo referencia Masayoshi Yokoyama, que es el productor, el jefe del equipo productor y escritor de Sega. Sega está muy relacionado con Ryoga Gotoku aquí y para el lanzamiento de este juego empezaron a pues digamos que explicar cuáles eran los mayores cambios de la serie. Resulta que después de 13 juegos, pues era claro que, o digamos que la mayoría de series deberían de empezar a reinventarse. Después de Yakuza 6, que es como el último de la serie principal, el personaje principal, Kiryu Kazuya, su historia ya está completa. Entonces el equipo, sobre todo los escritores, empezaron a enfocarse en buscar un nuevo héroe y esa fue la idea central del juego.
tener un nuevo protagonista. Aparte, como una de esas bromas de April Fool, del 1 de abril, Sega publicó una cinemática cortica en donde ponían a juego de Yakuza con una jugabilidad como si fuese un juego de rol por turnos. Y dijeron, ay, es mentiritas, pero no era tan mentiritas. Pues ya les voy a contar por qué. Resulta que Kiryu, el personaje principal de los juegos anteriores, es un señor callado que se enfrenta a todo con la cara dura, muy estoico. Eso es ese estereotipo de las películas japonesas de mafia y de samuráis. Y ellos querían un nuevo protagonista que fuera más vulnerable, que aparte trabajara en equipo, porque Kiryu era desde los que se va él solo el estereotipo del lobo solitario y yo contra el mundo, literalmente. Correcto. Entonces dijeron, bueno, aquí la temática sigue siendo mafia, sigue siendo Yakuza. Entonces pues dijeron, si tiene que ser alguien más vulnerable, vámonos con un Yakuza de poca monta. Además, el tema de la jugabilidad llegó no solo por la broma, sino porque ellos querían jugar con un tema de trabajo en equipo. Y si ya yo tengo a alguien que es más vulnerable y que necesita trabajar en equipo, pues le tengo que poner un equipo. Y la mejor forma de relacionar la jugabilidad fue salirse un poquito de los beat'em ups, que los juegos anteriores son beat'em ups, y pasarse a los juegos de rol japoneses de estos por turnos, que se combate seleccionando cosas por un menú y cosas así. Era una idea que ellos ya tenían en mente desde antes de que empezaran el personaje principal, pero les pareció que Ichiban, que así se llama el protagonista de este nuevo juego, les quedaba muy bien y les cuadraba también que aparte fuera un aficionado a los videojuegos y que supiera mucho de juegos de rol y que son muy famosos en Japón. Entonces digamos que por ahí les cuadró la idea. Cuando lo anunciaron, la gente no estuvo muy contenta, sobre todo los seguidores de la historia están acostumbrados a que esto es una telenovela larguísima y pues no querían perder a sus personajes. Entonces Sega tuvo que como darles pisticas de que no del todo se perdía, que el ambiente era más o menos el mismo, pero que definitivamente tenían un nuevo juego. Y aparte que la jugabilidad, si bien cambiaba, tenía mucha relación con los juegos clásicos. Ese trabajo de relaciones públicas lo hizo muy fuerte Sega, sobre todo en Japón, porque les preocupaba el cambio, la forma como recibieron el juego. De hecho, pues en Japón el juego es Yakuza 7, o bueno, Like a Dragon 7. Like a Dragon 7. Precisamente porque allá les encanta el tema de su continuidad. Eso, o sea, no en vano, una de las series de animación más populares son esas series que van en el capítulo 300 y seguimos con el mismo personaje. Y luego entonces se acabó la serie, pero vamos a sacar una segunda parte donde es el personaje un poco mayor, o el hijo del personaje, o el primo del personaje, o porque todo tiene que tener así como una continuidad. Esa continuidad da cierta paz. Sí, como que le da cierta confianza al público japonés. Y en el lado occidental, lo que les preocupaba era que querían cambiar a un juego de rol por turnos que no es tan famoso en este lado. Entonces tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande en demostrarle a sus dos audiencias que por uno u otro lado les iba a ir bien. Afortunadamente el juego lo hizo muy bien en ventas, tanto que pues los ayuda a ponerse en muchas plataformas y lo han dado en estos programas de suscripción de descarga para que la gente lo pueda jugar. Estuvo en un mes en estos juegos que dan en PlayStation Network, en PlayStation Plus Essential, el básico. Uh-huh. Y como les comentaba, está en este momento todavía en Game Pass junto a toda la franquicia. Creo que se alcanzó a salir y lo volvieron a contratar por otro año más, ¿no? Uh-huh. Sí, fue más un tema que lo empezaron a hacer por etapas. Entonces primero trajeron los primeros 3, los 2 remakes y el 3, y como les fue muy bien, se empezaron a traer todos los de la franquicia poco a poco. Y también les fue que ya anunciaron una secuela para el 2024 en donde Ichiban Kasuga, que es el nuevo protagonista, repite, continuamos como con su historia de alguna manera. Entonces, parece que sí les está yendo bien. Bueno, y precisamente hablando de este personaje y de su historia, ¿de qué va la trama de este nuevo Yakuza Like a Dragon? Bueno, aquí sí César me va a perdonar, sé que me voy a pasar un poquito, voy a ver en dónde le recorto después,
busquen su café, su sake, lo que utilicen para escuchar historias largas, porque sí quiero hablarles un poco de esta historia, debido a que es uno de los puntos fuertes de la franquicia. No voy a revelar mucho, pero sí quiero contar cositas, porque me parece importante para engancharse. Fue lo que hizo que en su momento yo decidiera irme a probar este juego, que alguien me dio algunos detalles y me pareció muy interesante lo que me contó. Entonces ahí voy. Primero, como les había dicho, el protagonista se llama Ichiban Kasuga. ¿Quién es este señor? Es un huérfano que abandonaron en el distrito de Kamurocho, un distrito popular, más bien como de vida esta nocturna. Fue criado por la gente del sector, entre damas de compañía, tenderos de poca monta y ladrones. Y cuando se le murió el padre adoptivo, que era el dueño de un sitio de que la gente va a que los enjabonen señoritas allá. Entonces este señor se murió, él quedó como muy en la calle, se la pasaba jugando videojuegos, se hizo un rebelde, se metió en líos por andar peleando, lo metieron varias veces en la correccional y en una pelea dijo que él era de la Yakuza. Y puntualmente dijo que era de un clan que era famoso porque era un clan de esos muy brutales, muy agresivos, el clan Arakawa. Él lo dijo para que contra los que estaba peleando le tuvieran miedo. El tema es que el tiro le salió por la culata porque lo escucharon unos yakuza de verdad que estaban en contra de los Arakawa y le dijeron, si usted es de ese clan, ¿qué hace aquí? Lo vamos a matar. Pero entonces se contactaron con el clan de Sarakawa y dijeron, aquí hay un tipo de ustedes en un territorio que no es, y si no vienen a pagar rescate y a pedir disculpas, pues lo matamos. Resulta que llegó el propio señor Don Yakuza, Don Arakawa, el jefe, y dijo, este es uno de los míos, me disculpo con ustedes y tal, me quito un dedo aquí enfrente de ustedes para que me lo perdonen y me lo llevo. Pues desde ese momento Ichiban se hizo fanático de este señor Arakawa, lo empezó a trabajar, a seguirlo a todos lados, empezó a trabajar para él haciendo mandados. Se hizo Ichiban la idea de que los yakuza eran como esos defensores y guardianes del pueblo, y además que se dio como un patrón que este Ichiban es como muy inocente siguiendo a este señor Arakawa y se metía en problemas a cada rato porque como él entendía que la Yakuza era este movimiento de proteger al pueblo, de que era un caballero, que era un tema de honor, esa imagen le impidió progresar en la organización, porque él no llevaba dinero, porque él no maltrataba a la gente, porque él no inspiraba miedo. Y pues estuvo ahí siempre como un segundón. Cuando cumplió 20 años... Espera. ¿Todo esto en qué momento lo estamos contando del juego? El prólogo. Listo. Seguimos en el prólogo. No hemos pasado el capítulo 2, todavía me falta un poquito del capítulo, perdón. No hemos llegado al capítulo 1 ni siquiera, pero me parece importante y sí quisiera de pronto terminar de contarles un poquito más. Porque me preocupaba que muchos juegos lo que hacen es que lo arrancan a uno un poquito más adelante y después a través de flashback le tratan a uno de contar toda esa historia. No, aquí vamos en orden. Llegamos al cumpleaños 20 de Ichiban, que justo cae en la transición entre el año 2000 y 2001, y tuvo una noche memorable con la familia Arakawa. El viejo le contó por qué lo rescató, cómo se hizo patriarca, que más o menos le dijo que lo consideraba como si fuera un hijo. Y además le explicó cómo funcionaban las familias, todas esas cosas, como diciéndole pues que le tenía mucha confianza. Dentro de esto me parece importante digamos que comentar que aquí hay un tema de familias. Entonces hay una gran familia, los Toho, y los Arakawa le eran fiel a los Toho y distribuyen diferentes áreas, y de pronto surgió un grupo rival que son los Omi, y ese grupo no era muy bien visto entre las familias de Yakuza porque se decía que trabajaban como con corrupción política para ganarle territorio a las demás familias. Después de pasar ese cumpleaños contento Ichiban con toda esta historia, bebiendo y no sé qué, resulta que al día siguiente lo mandan a llamar porque se entera que alguien de su familia se metió en problemas con otra familia y mataron a alguien que no debían matar, y los Arakawa tienen que de alguna manera dar un chivo expiatorio porque si no se dañan las relaciones y se quedan ellos en problemas con la Yakuza. Sí, las Yakuza suenan mucho más violentos de lo que realmente son, porque golpizas todas las que quieran, pero cuando hay muertos involucrados, esa cosa se volvió palabras mayores.
Listo. Entonces resulta que, ¿por qué llaman a Ichiban? Porque le dicen, venga, le dice señor Arakawa, yo confío tanto en usted que le voy a decir la verdad. Alguien muy importante de nuestra familia se metió con esta otra persona y si no entregamos a alguien que pague la condena, nos metemos en problemas y yo quiero que sea usted. Le pido que sea usted. Ichiban le dice, listo, no hay problema, yo lo hago por usted, lo que me diga, y de hecho muchas gracias por dejarme pagarle todo lo que ha hecho por mí. Lo que no sabía Ichiban es que por asesinato le dieron 15 años de prisión. Y aparte se le extendió casi 2 décadas, 18 y 19 años, porque se puso a pelear en la cárcel, porque alguien le insultó a la familia de los yakuza y él se puso a pelear con eso. Listo, terminó su condena, casi cuarentón, y resulta que le habían dicho que lo iban a esperar, incluso le mandaron una carta por ahí, y cuando él sale, pues que nadie lo espera. Bueno, sí, lo esperaba un investigador privado que intuye que Ichiban no era culpable de lo que pasó. Tiene aparte unas pistas que lo llevan a relacionar a este investigador, a los Omi, con los Toho, con los Yakuza y todo esto. Y es el que le cuenta como en qué está el nuevo mundo. Primero, el golpe de Ichiban que nadie lo recibió, y segundo, que este señor le dice, mire, es que los Toho ya prácticamente no existen. Los líderes de la Yakuza y que tienen el control completo son los Omi. Y a que no adivina cuál es la familia más poderosa ahora de los Omi. Los Arakawa. Que no eran de los Omi. Entonces Ichiban se va como a pedir explicaciones. El caso es que termina medio muerto, lo abalean, termina en un basurero, termina siendo ayudado por unos indigentes, y en su locura de no saber qué es lo que pasó, qué pasó con su vida, él como que dice, mire, ¿sabe qué? Yo voy a seguir el sueño de mi infancia, y es que voy a ser un héroe, y mi juego favorito es Dragon Quest, entonces voy a ser un héroe como los de Dragon Quest, y no me importa lo que tenga que hacer, y si la gente piensa que estoy loco, voy a defenderme, a pedir explicaciones, entre comillas, y ver cómo se desarrolla la historia y a quién le puedo ayudar aquí en donde me dejaron tirado. Vale, pero entonces espéreme, ¿cuál viene siendo en este punto nuestra motivación? O sea, ¿cuál es el objetivo que está tratando de alcanzar Ichiban? Saber por qué lo dejaron pudrirse en la cárcel, que cuando salió de la cárcel, por qué no hubo nadie esperándolo, y por qué ahora ese modelo de caballerosidad, de honor, que era su patrón, que era el jefe de los Arakawa, resulta ser, a sus ojos, a los ojos de todo el mundo, pues, un traidor que vendió a la Yakuza a la policía, cuando para él realmente es como todo lo contrario. De hecho, él lo sigue defendiendo, él dice, no puede ser, tengo que averiguar qué pasó allí. Y aparte, como segunda motivación, es agradecerle a las personas que lo rescataron, a los indigentes que lo sacaron, que lo curaron, que lo sacaron de este bote de basura. Y ahí entonces empieza uno como a conocer en Yokohama toda esta vida de esta gente que vive como en una zona gris, gente que por necesidad tiene que vivir en los límites de lo que es la ciudad, de lo que es la civilización, a pesar de que viven ahí mismo en un barrio. Conoce un montón de gente, hay un montón de historias secundarias, hay un montón de personajes muy bien construidos, personajes que crecen, que se desarrollan a lo largo de la historia, con humor, eso sí, de muchos tipos, ese típico humor japonés Ahí está el humor absurdo, está el humor de la exageración, está el humor el que a veces uno no entiende, está... Exacto, hay un humor inocente, pero también hay temas que son como muy gráficos y a veces incómodos, como de un adulto restregándose en su traje de baño contra uno, esas cosas así. Pero en general, digamos que la historia, me quise demorar todo esto porque esto que les acabé de contar no es el capítulo 1 ni siquiera. Pero sí es mucho tiempo en el juego, que eso es un punto que vale la pena resaltar. Crear ese contexto para saber que Ichiban y las personas que lo van a acompañar son realmente personas, se tarda mucho, fácilmente unas 10 horas, para solo armar ese contexto. Ya después de eso, la historia principal se mueve muy rápidamente, pasan muchas cosas, hay muchos giros interesantes, pero sí empieza muy lentamente.
Listo, yo sé que normalmente es una pregunta que dejamos para otra parte, pero más o menos cuánto nos vamos a tardar terminando este título o cuánto se demoró por lo menos Víctor. Yo me demoré alrededor de 70 horas, pero se puede terminar más rápido, se puede terminar en unas 50 horas, o tal vez menos, tal vez unas 40, 45, pero el juego te invita a que no lo hagas. Por muchas cosas que tiene metidas, por muchas historias secundarias que hay, muchos personajes que si te tomas el tiempo en conocerlos, no solamente conoces su historia, sino que aparte después te sirve para el juego como tal. Entonces, por eso digamos que no es raro que le preguntes a alguien y te diga que se demoró o tardó más de 100 horas aquí, porque fácilmente puedes llegar a... Yo que busco la historia principal, me tardé todas esas horas que les comento, es porque pues hubo muchas cosas alrededor que me mantuvieron entretenido. Listo, Víctor. Entonces, esta entrega ya mencionamos que hubo un cambio de prácticamente de género, porque los títulos anteriores de la franquicia eran más como un beat 'em up. Sí habían encuentros cerrados, pero como que el encuentro era en tiempo real, presionando combinaciones de botones, de pronto un poquito más tipo hack and slash. Yo me acuerdo que uno selecciona tipos de estilos de combate, etcétera, etcétera. Y damos un giro hacia más rol, de acciones por turnos, más trabajo en equipo. ¿Cómo funciona todo el tema de la jugabilidad en esta entrega? Sí, le quitaron completamente el tema de beat'em up y nos pasamos al juego de rol con combate por turnos. Este tema de que Ichiban sea fanático de los videojuegos y que el Dragon Quest se refleja porque estamos en una ambientación muy realista e Ichiban ve cuando empieza un combate que la gente se transforma y que tiene clases como en Dragon Quest pero adaptadas a un mundo actual. Entonces él es el héroe pero también su compañero es un vagabundo y su clase o su trabajo es ser vagabundo y el vagabundo ataca escupiendo ácido con pues de su mal aliento o lanzando semillas para que lo ataquen unas palomas. Hay un policía, hay una camarera, hay hippies, hay otakus, hay pervertidos en bata y cada uno de esos viene siendo como una clase diferente. Entonces, ese es un punto interesante, que es como adaptar todo ese mundo de los juegos de rol, sacarlo como a veces un mundo muy medieval y pasarlo a un mundo actual, pero adaptando las clases. Tiene un temita aquí que depende de si te gusta o no. Hay secciones de exposición muy largas que se salvan, es decir, cinemáticas, conversaciones, se salvan porque en su mayoría son o muy divertidas o muy dramáticas. Eso en un momento es una telenovela. Sí, eso no tiene puntos medios, estamos en los extremos. Correcto. Y entre escenas, pues debemos entonces recorrer el mapa, que esto es en tercera persona, bien sea en Yokohama o en Kamurocho, que tenemos algunas secciones en Kamurocho. Hay restaurantes por ahí, sitios de juego, sitios de diversión, sitios de trabajo. Aquí hay que trabajar porque se necesita dinero para poder comer. Y hay muchas personas queriendo peleas por ahí porque pues hay maleantes o hay ladrones, cosas así. El combate por turnos es más bien clásico, es decir, de esto de que sale un menú y seleccionas entre diferentes opciones, bien sea defenderse para aguantar los ataques más fuertes o hacer un cambio de personaje porque tenemos una banca en algún momento. Originalmente el grupo es de 4, en algunos momentos pues vamos menos porque no hemos reclutado gente o en algunos hay más y otras personas van en la banca. Podemos lanzar ataques básicos que depende del arma que le equipemos al personaje y de la clase que tengan, pues es un ataque diferente. Entonces hay por ahí un bailarín de estos de hip hop. Si yo le pongo esa clase, entonces sus golpes básicos son así como patadas con ritmo. Y si es el policía, entonces es con la cachiporra que se va y trata de pegar con el bastón que tiene. Aparte también muy sacado de la serie Yakuza, el escenario también afecta, porque muchas veces hay por ejemplo una bicicleta por ahí parqueada y si yo le doy a atacar y mi personaje en su recorrido para pegarle al enemigo encuentra esa bicicleta, pues puede en lugar de utilizar su arma tomar la bicicleta y darle con ella. Entonces hay bastante interacción con el escenario.
También podemos utilizar, aparte de los ataques básicos, objetos para curar, objetos para atacar, que son alimentos reales. Entonces yo tengo ahí una lata de gaseosa o bebida energizante, cosas así. Y ya por último voy a resaltar en el combate los ataques especiales. Nosotros tenemos mental points, que vienen siendo como los puntos de magia, y esos también son como si fueran las magias de un juego de estos de rol típicos, pero pues utilizan armas diferentes como cuchillos, tasers, armas de fuego, bastones, cosas así, y pueden tener efectos secundarios como dejar sangrando, atontado, silenciado. Entonces, si hay un personaje que tiene un rol que pueda ser un mago, por ejemplo un cocinero lanza ataques de fuego, eso viene siendo como un mago. Entonces, si yo lo silencio, pues no puede lanzar sus ataques de fuego. Y hay un tema aquí muy parecido como los juegos de... Hay varios juegos que lo hacen, pero me llega a la mente el Paper Mario, en donde hay Quick Time Events en cada ataque. Entonces, si yo selecciono uno de estos ataques especiales, me sale en pantalla que presione rápido un botón y eso me da un bono en el daño, o que le dé justo con el ritmo en algún momento, y eso me da también algunos bonos. Algunos ataques afectan áreas, otros afectan una posición en el escenario. Esto es importante porque cuando pasamos al combate sí parece que cambiara la pantalla, pero en realidad nos quedamos en el mismo punto del mapa, el punto real. Es como un jueguito visual que, hey, sí, están haciendo la transición al área de combate, pero pues estamos en la misma área que estábamos antes. Sí, seguimos en el mismo parque, estacionamiento, o en la misma sala, y lo único es que los personajes entonces sí tienen movimiento, y es un movimiento automático, y eso entonces también nos hace planear un poquito qué ataque utilizar, porque hay ataques que afectan una línea o una zona. Entonces debo esperar para lanzarlos cuando los enemigos se ubiquen en esas zonas. No me afanan con el tiempo, yo puedo esperar, pero pues también la idea son muchos combates, entonces pues tampoco te puedes demorar de manera prolongada en eso. Aparte de algunas habilidades para potenciar a nuestros amigos o debilitar a los enemigos, Ichiban tiene una habilidad especial que es llamar a algunos amigos, y eso viene se parece a una invocación de Final Fantasy. Iba a decir, yo vi en uno de los trailers del juego que el man saca un celular y de repente aparece algo. Exacto, entonces esto también es muy chévere porque muchas te las encuentras por la historia principal. Entonces, por ejemplo, hay un pollo que es manager de tu empresa, ahorita les cuento, pero entonces el tema del pollo yo lo puedo llamar por teléfono y el pollo llega a hacer algo en el combate, como una invocación. Pero muchas de esas invocaciones tú las puedes desbloquear cumpliendo misiones secundarias. Entonces, por ahí si rescatas a alguien, si le ayudas a una persona, entonces viene y sale como cae del cielo y golpea a los demás. También hay ataques combinados en equipo. Entonces, normalmente es Ichiban el que los puede activar. Entonces, puede hacer ataques en tándem con otro personaje, y esos tienen pues mayores efectos y tienen una cinemática cortica. Entonces, realmente en eso funciona muy bien. El combate es divertido sin ser nada del otro mundo. ¿Y cómo subimos de nivel o cómo funciona? Porque yo recuerdo que en el juego anterior todo dependía del dinero. Aquí sí hay puntos de experiencia y nos dan los combates nos dan muchos puntos de experiencia. Bueno, nos dan puntos de experiencia, no muchos. Eso digamos que me pareció interesante. Aquí realmente la exploración y cumplir misiones secundarias nos dan más puntos de experiencia. Entonces, si yo voy y le hago una misión a alguien, al final normalmente me dan dinero y aparte me dan puntos de experiencia que me sirven para subir de nivel. Sube de nivel Ichiban y todos los personajes que vayan en su grupo. Si hay alguien que vaya en la banca, que no alcance a ser de los 4 principales, gana un porcentaje de la experiencia, a menos de que tú tengas una muy buena relación con ellos. Entonces ellos tienen incluso bonos, no importa si van en la banca o no, y ganan más experiencia. Estas interacciones es ayudarlos en misiones secundarias que ellos propongan, o ir a algunos sitios a conversar con ellos para saber un poco de su historia, y vale la pena hacerlo. Aparte, el dinero aquí sirve para buscar armas por ahí, comprar mejores armas, mejorar. Hay un sitio incluso que es como una forja y tú le pagas a alguien para que te mejore las armas. Pero esto aquí también como con bases en un tema real.
esta persona nos puede mejorar las armas, pero si nosotros invertimos en su negocio de ferretería y de ornamentación, ella tiene una tienda más grande, y si tiene una tienda más grande, pues nos puede hacer mejoras. Pero yo termino siendo socio de la ferretería, entonces me gano una platica, y bueno, en fin, hay bastantes negocios aquí por detrás también. Yéndome entonces a lo de la exploración, la gran mayoría del juego la pasamos en Ijincho, que es una localidad de Yokohama, es un sector de los bares, en donde están los vagos. Hay otro sector administrativo, otro de hoteles, el parque del pueblo. Hay mucha gente, muchos tienen misiones para darnos y pues uno los puede reconocer porque tienen ahí un globito que quieren hablar con uno. Hay mucha gente para pelear, hay otras personas que nos piden hacer cosas por ellos que son realmente minijuegos, y normalmente los minijuegos nos sirven para obtener o ítems o experiencia o conocer algo de la historia, pero hay misiones secundarias como ver una película sin dormirnos, correr en karts, superar un nivel de un arcade. Nos aparece un profesor que nos dice que detectó que en Ijincho hay muchos locos y que esos locos él los quiere registrar en un sistema que él le llamó Sujidex, porque es el profesor Suji y él es el profesor Sujimon. Sí, guiño, guiño. Guiño, guiño. Entonces hay un montón de referencias a muchos juegos de esos. El dinero también es muy importante. No solo para comprar equipos, como le decía, y digamos que comida para recuperarse, porque hay momentos en el juego en donde debemos pagar para poder entrar a algunas partes. Y hay incluso uno que puede ser una barrera en la historia principal. Yo me choqué contra esa barrera, entonces tuve que irme a montar un negocio porque Ishiban resulta que le proponen que él se ha hecho como muy famoso en el barrio, que por qué no ayudamos a montar un negocio de galletas, que luego puede ser un negocio de bares, uno puede hacer hay bastantes cosas allí, y con eso puedo ganar mucho dinero, y con el dinero pues puedo seguir avanzando en algunas partes de la historia. En general, en juegos, minijuegos, cosas secundarias para hacer, hay más de 25 actividades diferentes. Los cards, por ejemplo, no tienen nada que envidiarle a un montón de juegos de cards por ahí. Está el juego de pelea de Sega en 3 dimensiones. Virtua Fighter. Está Virtua Fighter 5 completico aquí, con actualizaciones. Es decir, si no quieres jugar esto, casi que puedes pensar en un montón de juegos adicionales que puedes probar aquí. Y a mí la verdad eso me distrajo mucho cuando estuve jugando Yakuza Zero. Sí. Pero pues entiendo que es parte del encanto de la franquicia. Uh-huh. Subimos de niveles, como les decía, pero no solo está el tema de subir de niveles y tener mejor equipo, sino que vale la pena subir de niveles porque desbloqueamos poderes y además podemos aspirar a clases o trabajos nuevos. Entonces, si yo empiezo como policía, uno de mis personajes empieza como un detective, luego puede de pronto pasar a ser un guardia o puede pasar a ser uno de estos que saca gente borracha de los bares. Entonces, un sacaborrachos. Eso, eso. Entonces, dependiendo en inglés se llama de la bouncer, clase, pero creo que en español no sé cómo se diga así. Entonces, pero como también está basado en el tema realista, no es que sencillamente yo diga, ya voy a cambiar de clase. No, tengo que ir a la oficina de trabajos a decir, oiga, yo quiero otro trabajo, y me ofrecen el otro trabajo y gano como experiencia en eso. Eso me permite equipar armas diferentes. También hay pines, talismanes, bueno, un montón de cosas que yo puedo poner acá. Buscar un grupo que me guste y balancearlo. Aquí hay un tema importante para la gente que le guste los trofeos y logros y estas cosas, y es que aquí las misiones secundarias importantes, porque hay más, pero las más importantes se llaman subhistorias, y creo que está relacionado con eso, obtener la mayoría de los logros, hacer la mayoría de sus historias. Y vale la pena porque conoce gente, hay cosas locas, surrealistas. O sea, en un momento estás peleando contra la Yakuza que te está atacando, y al siguiente estás peleando contra una aspiradora robot gigante, y al siguiente resulta que te están persiguiendo en unas alcantarillas unos ladrones, para que cuando salgas resulta que hay una competencia de baile o un karaoke. O sea, salí muy contento, la verdad, de todo lo que me encontraba. Quería siempre como seguir jugando a ver qué otra locura me encontraba en este mundo medio realista. Hay un temita, hay una pregunta que sí me queda, porque ya lo he escuchado comentado en varias partes, y es la curva de dificultad. Entiendo que es un juego de rol y pues normalmente uno va progresando poco a poco,
Pero los juegos de rol de vieja data tenían el problema de que llegaba un punto en que le tocaba hacer uno como grinding para poder, o sea, moler las mismas batallas o las misiones adicionales. Yo me encontré puntualmente con 3 bloqueos en el juego para continuar con la historia principal. Que afortunadamente encontré cosas para hacer para divertirme, si no hubiera botado lejos el juego. Una fue el dinero. Como les había comentado, me encontré con un momento donde necesitaba dinero, no tenía ese dinero, entonces tuve que empezar a hacer actividades para obtenerlo. El segundo fue un pico de dificultad, me encontré con un sitio muy complicado, entonces tuve que ir a un sitio donde había unos combates, como una arena, y ahí entonces subir de nivel rápidamente para poder devolverme y enfrentarlo. Me pasó en un par de ocasiones eso de la dificultad. No es un juego difícil, en general no es un juego difícil. Si sigues la historia principal, pues más o menos vas bien, pero sí de pronto hay que no correrle a todos los combates que están. Y hubo una tercera que tuvo que ver con una actividad, con cumplirle una misión a alguien que no era obligatoria para la historia principal, pero si no la hacía, me perdía un personaje. Entonces yo dije, no, esto para mí es prácticamente obligatorio. Entonces fueron como 3 puntos de bloqueo. Listo, Víctor. Entonces hablemos de los aspectos técnicos. Primero, los juegos de Yakuza empezaron en la época de la PlayStation 2, pero en la generación anterior, en PlayStation 4, en PC, recibieron muchas mejoras visuales, cambiaron el motor gráfico, por eso hicieron los remakes de los primeros 2 entregas, Kiwami 1 y Kiwami 2. Y me dice que también salió en la nueva versión o en las nuevas consolas. Entiendo que lo jugó en PC, pero ¿cómo va visualmente este Yakuza Like a Dragon? Correcto. Los nuevos, los remakes, los Kiwami, buscaron usar el Dragon Engine, que es un motor de Ryoga Gotoku, pero ya modificado para la PlayStation 4 en ese momento. Quiere ser muy realista en su presentación, entonces las texturas de las caras, el pelo, las telas, todo eso se ve muy bien. El escenario también intenta ser muy realista, cambia entre horas del día, no es que tenga propiamente un ciclo de día y de noche, pero sí vemos el escenario si es de día o es de noche. El tiempo también cambia según la historia, a veces jugamos en la mañana, a veces en la noche, a veces en la tarde. Al movernos por el mundo todo es el énfasis en el realismo. Entonces hay gente por ahí caminando, charlando, carros circulando, que pueden atropellarnos incluso si somos irresponsables. Ya cuando pasamos a los combates es donde la cosa se pone más surrealista, porque entonces Ichiban ya ve a los cocineros como demonios lanzafuegos, a los malabaristas les da toques como si fueran diablillos, a los señores gordos les pone una armadura de lavadero y casco de balde, entonces son como caballeros gordos. El infligir estados también, digamos que es un detallito importante en el juego. Entonces uno ve a un yakuza amenazándonos y resulta que eso entonces puede darnos miedo, o un paparazzi que nos deja ciegos por tomarnos fotos con un flash muy fuerte, un cocinero que nos quema con comida caliente y nos quedamos ahí quemándonos, un teaser, o sea, para un taser de estos que eléctricos, o sea, paralizarlo no es solamente parálisis, sino que se ve a un señor con un taser que se acerca para paralizarnos. Entonces todo eso está como muy bien pensado, hay muchos detalles para que todo tenga sentido dentro de esta ficción con algo de realista. Aunque a veces hay cosas que dan pena ajena, como por ejemplo un señor en traje de baño que se desliza ahí como si nadara y luego se nos restriega. Yo lo jugué en gran parte en Steam Deck, otra parte en mi computadora. Es bastante fluido en general. En los minijuegos tenemos también un esfuerzo enorme. Entonces, por ejemplo, el juego de cards es muy bueno, se ve muy bien, está muy bien enfocado. Los cards tienen un montón de detalles, se ve cómo se lanzan poderes y cómo hacen la pista, el Virtua Fighter 5 completico. O sea, gráficamente me pareció que está muy bien. Entiendo que en PlayStation 4 el base tiene algunos problemitas de estabilidad, pero también como es un juego de rol por turnos, yo lo que entiendo es que tampoco es que afecte mucho. Y ya en las nuevas versiones de las consolas pues no tiene ningún lío, mejoraron la resolución. Yo
Yo me encontré un pequeñito problema jugando puntualmente con la Steam Deck, y es que encontré que el juego está de alguna manera relacionado, tiene un cap en PC con los frames por segundo. Entonces cuando trataba de reducirlos para ahorrar batería, como que el juego sí se ralentizaba. Entendí que era un tema de multisampling y anti-aliasing, pero bueno, cuando lo cargué unas configuraciones recomendadas y todo funcionó perfecto. Sí, yo recuerdo que cuando recién lanzaron el juego para las nuevas generaciones, la versión de Series S sufría bastante porque no estaba como muy bien optimizada. Tengo entendido que ya hicieron las mejoras correspondientes, pero no sé la verdad qué tal sea el rendimiento en esa consola. No, Series X y Play 5 sin ningún problema, pero las Series S yo recuerdo que sufría bastante con ese título. sí, pero por querer ponerle de pronto mayor resolución o mejores texturas. Pero en general, pues hasta en Play 4 base y Xbox One base se mueve bastante bien. De hecho, yo jugué casi que en portátil en una Steam Deck y no tuve ningún tipo de problema. ¿Qué sí pasó aquí? Que ya al motor se le notan las costuras, sobre todo en el tema de cuando yo les decía que las texturas, las caras y las telas se ven muy bien, los polígonos de base en algunos momentos sí sufren. Entonces, y al parecer son como problemas que ya no pueden solucionar, vienen en el motor. Entonces Ryoga Gotoku dijo, bueno, ya este fue el último juego en el que utilizamos este motor y nos vamos a pasar al Unreal. Entonces se supone que los nuevos juegos ya van a empezar a llegar en Unreal. En cuanto a sonido, el director de sonido de toda la serie es Hidenori Shoji, y para este juego digamos que repite, entonces trae mucha de la inspiración de los juegos de beat'em ups. Entonces hay bastante música ambiental, tomó música callejera para tenernos ahí como actualizados. Entonces hay hip hop, hay trance, hay instrumentos pesados, hay algunos como experimentos con sonidos ambientales o sonidos industriales, dependiendo. Hay un nivel que es como en una fábrica y se nota que la inspiración en la música va por ese lado. Las canciones de combate tienen rock, los combates contra los jefes también resaltan porque tienen incluso coros cantados en algún momento, muy buena banda sonora. Las voces en japonés de un alto nivel. En inglés también está bien, pero sí resalta el japonés por la como la intención que le ponen en cada uno de los momentos. Sí, no sé, pues teniendo en cuenta que el idioma original es el japonés y todos los eventos ocurren en Japón, sí tendría como más sentido tratar de dejarlo en ese idioma, ¿no? Sí, correcto. Yo lo jugué gran parte en japonés, aunque muchas veces sí, cuando estaba jugando en portátil, porque soy perezoso, pues sí lo dejaba en inglés para no tener que leer subtítulos. Pero tiene subtítulos de muchos idiomas, español incluido, que en general no tiene problemas, aunque sí pues hay algunos errores en algunos puntos, como en frases que se salen pues de contexto, pero en general pues es una opción. Creo que es el primero de la serie en donde se puede poner completamente traducido o con subtítulos en español. Listo, Víctor. Entonces aprovechemos este espacio y cuénteme qué nos vamos a quedar escuchando de la banda sonora de este juego. Receive You. Les recordamos que tenemos este podcast montado en prácticamente todas las plataformas de escucha que se les pueda ocurrir, y en la que sea su favorita. Les agradecemos mucho si pueden suscribirse, porque nosotros creamos contenido, publicamos todas las semanas y de esa forma ustedes van a recibir notificaciones de cuando salieron los nuevos episodios. El día de hoy, episodio 158, estamos hablando de Yakuza Like a Dragon, un juego que salió en el 2021 en sus versiones para consolas actuales y que Víctor jugó en PC. Entonces, cuénteme, Víctor, de este título, ¿cuáles son los aspectos que encontró que son los positivos? Tengo que empezar con la historia y las subhistorias.
Como les decía, puede ser algo largo en cuanto a exposición, pero lo bueno es que muestran cosas, no solo conversan. Entonces un ladrón te roba y eso genera una escena de comedia. Aparte, todas estas sí llevan al desarrollo de los personajes, que es excelente. El protagonista se roba el show, yo fan número 1 de Ichiban Kasuga, pero todos los acompañantes también. Todos nos ayudan, se observa un cambio en ellos, incluso los enemigos, muchos de los que apenas deberían ser en otro juego un personaje secundario lejano, tú te encariñas con él por algún motivo, te llegas a identificar con él. Entonces esto me gustó mucho. La historia me conmovió, tengo que decir, yo soy más bien, ¿cómo es? Insensible para estas cosas, pero la historia de Ichiban me conmovió. El otro punto, el combate por turnos. Si bien es típico combate por turnos, es ágil. Tiene formas para acelerarlo, puede uno eliminar los encuentros si acaso no los quiere. Está muy bien pensado el tema de las clases, está lleno de guiños a las grandes franquicias de juegos de rol por turnos, pero todas como aterrizadas en un mundo real, pero surrealista. Eso me gustó mucho. El arte es muy imaginativo en cuanto a las decisiones artísticas, y lo que en otro juego sería normal, acá como debe tener alguna base en las cosas que sí pasan, se hace como incómodo o hasta memorable. Entonces, por ejemplo, un ataque de una langosta o un señor en pañales que llega a ayudarnos y uno dice, pero este señor, un viejito ahí en pañales, o una carrera de karts con puros luchadores y una niña disfrazada de conejitos, y uno dice, ¿esto qué tiene? Pero en el entorno realista es gracioso. La ambientación está llena de detalles raros, retorcidos, y como les decía, de pronto en algún punto me mantuvo a mí enganchado para saber, bueno, ahora qué se les ocurre, vamos a avanzar a ver qué otra locura hay aquí. Y lo otro, los minijuegos son muy completos, tienen mucho cuidado, hay mucho detalle. El típico juego de la garra, de agarrar, de meter una moneda y coger un personaje, está lleno de detalles, y sientes y las físicas se comportan de una manera. Entonces eso me gustó mucho. Es un juego que está lleno de mimo, de cuidado. Cosas malas no tengo. Esos fueron los buenos. Cosas malas no tengo, pero sí tengo 4 puntos que quisiera resaltar como para tener presentes. Primero, que es un juego de rol por turnos. Eso no es eso. Hay combates, grinding, cambio de clase, manejo de equipos, y si eso no te gusta, pues eso es lo que hay aquí. O si de pronto vienen enamorados de la jugabilidad de los títulos anteriores, que era beat 'em up y el cambio de estilo de combate y las peleas mucho más dinámicas y movidas, esto puede ser un estrellón. Correcto, aunque yo tengo que decirlo, disfruté muchísimo más esta jugabilidad porque es más completa, es más cuidada. El beat'em up, yo creo que lo mencioné en el podcast, el 80 en la primera parte, el del Kiwami, se me hizo muy básico, muy arcaico. Aquí no, este es mucho más completo, pero sí, es un juego de rol. Y si no te gusta y venías con la idea del otro, pues aquí no está. Otro punto es que todas esas escenas, toda esa historia de Ichiban cumple su función, porque yo me encariñé con Ichiban, o sea, pero es larga, es lenta al principio, fácilmente unas 10 horas. Y así como algunas submisiones son muy interesantes, hay otras que son muy tontas, muy largas, así como hubo capítulos en donde estuve a punto de llorar, porque la verdad es que se logra empatizar con el protagonista o con los personajes que están ahí. Hay otras en donde sí, de pronto tiene ese mismo efecto, pero te demora mucho en que llegues a ese punto importante. Entonces sí hay que ir como con esa mentalidad es un juego de tener, de disfrutarlo lentamente, de tener paciencia. Sí, empecemos entonces, porque solamente para arrancar en forma estamos hablando de casi 10 horas. Uh-huh. Así es. Entonces eso es, por ejemplo, para muchos eso puede ser una bandera roja que dice, no, yo no voy a, o sea, el juego se demora demasiado en arrancar como para que yo pueda darle la oportunidad. Entonces es importante mencionarlo. ¿Qué otro puntito? Que te obliga a meterte de lleno en algunos minijuegos, porque son los ideales o para ganar dinero o para ganar experiencia o para obtener algún ítem que es muy importante, y si no te gustan, pues eso te puede entorpecer la experiencia.
Yo, por ejemplo, el tema de montar la empresita de Ichiban lo disfruté mucho porque era manejar personajes, encontrar personal para tu empresa. A veces eso los encontrabas de pronto explorando o cumpliendo una misión secundaria. Entonces como que todo eso tiene mucha sinergia. Pero si no te gusta un negocio de manejo, un juego de manejo, de micromanaging, de administración. De administración, pues no. O sea, seguramente no te va a ir bien y ese es el juego ideal para ganar dinero. Para ganar experiencia y otros. Y si eso no te gusta, pues de pronto se te puede... aquí es como de probar mucho y afortunadamente hay muchas opciones, pero sí te tienen como que gustar hacer esas cosas secundarias para poder aplicarlas en el juego. Afortunadamente, pues tiene aplicación. Ya, esos son los que tengo. De pronto hay un detallito, pero ese sí es mínimo, y es que donde se siente de pronto colgado el motor gráfico es en algunos temas como un traje que toda la cara se ve bien, toda la textura en general se ve bien, pero el traje de pronto se ve plano, o que nuestro personaje a veces al correr se choca con algo y se ve medio torpe. No tuve problemas de que algo se me parara o se me frenara o algo así, pero sí de pronto a veces esos movimientos, esas colisiones en la exploración se pueden sentir un poquito torpes. Listo, Víctor. Entonces llega la parte como complicada, o de pronto no tanto. ¿A quién le podemos recomendar este Yakuza Like a Dragon y qué clasificación o en qué rango, en qué categoría de nuestra clasificación lo pondría? A ver, yo tengo que decir que este juego se metió como uno de los mejores juegos de rol que yo he jugado en mi vida. O sea, en ese grupo está. Por eso yo diría que es un juego recomendable, pero conozco muchas personas a los que los juegos de rol por turnos los alejan. Entonces ahí es donde está el problema. A quien le guste el juego de rol por turnos, esto es un indispensable. Si te llama la atención, nunca has visto un juego de rol por turnos, pero te parece interesante, yo también me atrevería a recomendar que si tienes la paciencia para iniciar el juego, pues este es uno muy bueno. Se trae lo mejor del género de muchos juegos, porque como hace guiños a tantos, pues aquí está Pokémon, aquí está Dragon Quest, aquí está Final Fantasy, cosas de Final Fantasy, cosas de un montón de juegos de los buenos, están muy bien implementadas aquí. Esta puede ser una muy buena opción. Pero si no te gusta eso, ahí ya la recomendación se me hace más difícil. Listo, entonces más que a quién le recomendamos es quién no debería tener este juego. A quien no le guste un juego de rol por turnos. Es el único grupo al que yo este juego no se lo podría recomendar. A todo el resto vale la pena, es un indispensable, creo yo. Tanto que este juego me motivó a descargar nuevamente, de volver a instalar el Yakuza 0 y pasarme esa historia otra vez, porque ahí hay algo. La historia es independiente, no se mezcla con todos los juegos anteriores, es un reinicio, pero sí hay guiños que, como yo había jugado el Kiwami, los vi y me gustó mucho verlos. Listo, entonces Víctor, pasamos a despedirnos. El día de hoy hablamos de Yakuza Like a Dragon. Víctor lo jugó en PC, más de 70 horas. Esperamos que les haya gustado este episodio. Esperamos que nos acompañen la semana entrante con otra reseña. Y el día de hoy estuvieron con ustedes César Rivera. A mí me encuentran en las redes como @Flagstad. Y Víctor Dalos, a mí me encuentran @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.